presentarle, y también al Centro de Arte Moderno, donde no había estado nunca, y realmente es un sitio, bueno, que realmente incita a la lectura, ¿no? Muy bonito. Bueno, yo voy a ser breve porque opino que un poeta debe de defenderse por sus propios versos, pero por si acaso, creo que tengo que decir algunas palabras. Nos hemos reunido para presentar una poesía reunida, ¿no? Valga la redundancia, una poesía que reúne 15 años de obra poética, y creo que era una obra necesaria porque, bueno, reúne 8 libros, bueno, 6 libros y 2 plaquettes. En algunos de los casos eran ya difíciles de encontrar, y bueno, creo que es un género interesante quizás el de la poesía reunida, ¿no? No es como la antología, que se pierde el sentido de conjunto del poemario, y también a veces las obras completas, a veces, como decía Borges, son demasiado completas, ¿no? Entonces, la poesía reunida, una poesía reunida, creo que también para un autor es una ocasión para volver sobre su propia obra, para ver de lo que se siente, con lo que se siente identificado, con lo que no se siente identificado pero lo mantiene, o con lo que ya es una especie de lastre en cierto modo, que bueno, está en otros libros, pero en estos libros no sigue. Entonces, bueno, en la nota del autor que cierra este libro, que ya, bueno, supongo que estará por ahí, magníficamente editado por Nueva, como costumbre de la casa, decía Rafael José Díaz que la edición de esta poesía reunida servía, cito, para prescindir de algunos poemas que me parecían irrelevantes, pretenciosos o simplemente fallidos. Y confesaba que algunos libros sufrieron, no sabría decir muy bien por qué, una criba más implacable que otros. Entonces, bueno, a mí me picó la curiosidad y empecé a cotejar los libros con un poco manías de filólogo, de cotejar los libros originales con la poesía reunida, y realmente creo que sí que existe una criba implacable, para mi gusto incluso quizá demasiado implacable en algunos poemarios. Y bueno, yo voy a pasar revista, no quiero excederme de 5 minutos más sobre los principales, los libros de Rafael José Díaz, y además, como dice el trabajo, de cotejarlo, si no te importa, pues decir el porcentaje de criba que hiciste y el grado de sadismo con el que te enseñaste con el poemario. Entonces, en el primer poemario, que se llama Detrás de tu nombre, que contiene los poemas que Rafael escribió en sus años de estudiante en la Universidad de La Laguna. Este libro, bueno, fue en realidad el primer poemario, pero se publicó en el 2009, pues veo que eliminaste, bueno, se eliminaron 2 secciones, ¿no? El ojo del verbo y la titulada cicatriz. Bueno, a modo de estadística, no quiero ser pesado, pero eliminaste 47 de 102 poemas, ¿no? O sea, con esos poemas de adolescencia fuiste especialmente duro. Pero, bueno, en ese libro ya aparecen algunos de los temas en los que se profundiza luego. En el siguiente poemario, El canto en el umbral, que he traído aquí porque a mí me gusta mucho la edición de Calambur, que muchos conoceréis, apenas han suprimido 3 poemas, en cambio, ¿no? Y creo que no extraña, porque para mí es uno de los poemarios más interesantes publicados en los años 90, ¿no? Lo enmarca una cita de Mallarmé, Au quartier solitaire du Civil, y una final de Drac, Golden Sauge de Sandbecken, zum Klegedur descendes, y me parece muy significativo porque alude al comienzo y al final, que al final es lo que es un umbral, ¿no? Que es el final de una etapa y el principio de otra. Bueno, la verdad es que tengo un texto demasiado largo, yo creo que lo voy a abreviar, ¿no? Simplemente cotejando los distintos poemarios, pues bueno, quizás luego sea un poco de coloquio, quizás se te puede preguntar al respecto, pero yo creo que se observa que has eliminado quizás los que se
se basaba en anécdotas más reconocibles biográficamente, me da a mí la impresión, ¿no? Y quizá también los que tienen estribillo y algo así parecen que los han quitado, y en algunos casos pues realmente no sé por qué los has eliminado, porque has quitado algunos poemas que me gustaban a mí, pero bueno, pero al final creo que tiene que ser eso también, ¿no? Una poesía reunida, ¿no? Una selección, y creo que el tamaño que ha quedado es un volumen perfecto, ¿no? Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, ¿no? Pues no sé, es que realmente traía más, pero veo que se va a alargar demasiado, y creo que podemos darte la palabra a ti, ¿no? Vale. Luego podemos conversar un poco también. Bueno, yo quiero agradecer a todos la presencia, a Raúl y a Claudio, los responsables del Centro de Arte Moderno, la hospitalidad por acogernos hoy en esta presentación, y por supuesto también a Joan de la Vega, que es el editor del libro, de La Garúa, y a Mario por tanto el epílogo que escribió en su momento, y que resume y traza una trayectoria que ni siquiera, claro, el propio autor es capaz de entender muy bien, y él, digamos que lo ha leído estupendamente, creo, y en el epílogo pues va detallando pues los diferentes momentos o fases, ¿no? de esa evolución, de esa trayectoria, y bueno, y gracias por supuesto a mi hermana Carolina y a Ada, a tantos amigos, ¿no? No los voy a mencionar a todos, ¿no? Que están hoy aquí acompañándonos, y yo no quiero alargarme demasiado, pero un poco en las palabras así preliminares, pero como Mario ha mencionado un poco ese aspecto singular que es el de la poesía reunida, cuando Joan de la Vega me llamó para proponerme este libro, mi primer movimiento fue reunir uno detrás de otro los libros ya publicados. La primera decisión que tomé fue la de no incorporar poemas inéditos, sino solamente los libros que ya estaban publicados. Pero cuando me di cuenta de que el volumen y el tamaño del libro era excesivo, porque ahora mismo estamos dando un libro de 400 y pico páginas, digamos sin esa criba hubieran salido casi 600 o más páginas, lo cual hubiera compuesto un mamotreto impresionante, absolutamente ilegible, y yo creo que no se trataba de eso. Es verdad que la selección que yo realicé, digamos que no fue desde luego demasiado meticulosa, ni fue demasiado pensada. Fue una selección, digamos, natural y bastante espontánea, en la que yo iba planteándome, bueno, este poema, ¿cuál es mi recuerdo de este poema, de la experiencia que está detrás de este poema, y cuál es mi lectura actual de este texto, ¿no? Y sin demasiadas reticencias, yo decidía, bueno, mantenerlo o simplemente dejarlo caer, sabiendo que es verdad que ese texto va a continuar publicado en su libro original. Pero de alguna manera esta poesía reunida es una especie de antología, y es algo más que una antología. Yo, como les comentaba, no voy a extenderme mucho, porque yo creo que lo importante es que escuchen a lo mejor algunos de los poemas del libro. Y he seleccionado uno de cada parte, un poema de cada una de las secciones del libro. De la primera, que se titula Detrás de tu nombre,
La verdad es que cuando estaba preparando la presentación de hoy me di cuenta de que los poemas que había seleccionado giraban la mayoría en torno a imágenes de aves, de pájaros, en diferentes contextos y con diferentes sentidos tal vez. Y bueno, decidí que podía ser una lectura posible, la de trazar, digamos, una imagen del libro a partir de ese símbolo, que es el símbolo del pájaro o del ave. Y como al final quiero terminar con una serie muy reciente de poemas escritos hace unos meses, y en los que también vuelan por ellos algunos pájaros sin nombre, pues me ha parecido bien esta selección. Y voy a comenzar con un poema en prosa del primer libro, Detrás de tu nombre. Abrí la boca y entró un ave que bajó hasta mi estómago. Venía de lejos y anidó allí en lo más hondo. Durante días vibraron por mis venas su canto o su sueño. Bebió mi sangre para alimentarse o para transmutarla en agua sobre la que flotar, pues era tal vez un ave de costumbres acuáticas. A veces dejaba de oír su voz o su respiración y me preguntaba si había muerto. Pero de pronto volvía a sentir un rumor apagado, el calor de un cuerpo dentro del mío. Sé que llegará un día en que el ave habrá bebido todo lo que hay dentro de mí. Entonces tendré que volver a abrir la boca para dejarla salir, pero no se irá sola. Del canto en el umbral, que es el siguiente libro, he elegido un poema que se titula El confín. Juntos, nuestro último día, indetenible el coche por los bordes de la isla, un viaje silencioso hacia el lugar entrevisto, hacia el confín, donde las piedras de la noche adivinadas brillarían tan solo por nosotros. El cielo compartido, los rostros, la ciega proximidad del desierto y los ojos reunidos en la luz ondulante del faro en la montaña, los oídos atentos al rumor de unos perros heridos como un sueño. Así, juntos, el coche detenido al borde invisible de los acantilados, silenciosa en lo alto la rueda sin fin de las estrellas, nuestros cuerpos, era el último día, se bebieron hasta tarde, insaciable la sed, el rumor azotante afuera, el deseo en lo oscuro, en el confín. Hasta el centro bajamos, sin ver, desde los bordes hasta el centro, secreto de nuestros cuerpos, y en un cuenco que allí dentro encontramos, hacia el alba, bebimos ciegos la sed, la última estrella. Y continuando hacia el siguiente libro, que se titula Llamada a la primera nieve, que es un libro escrito en Alemania, sobre todo en los inviernos. He elegido un poema titulado Tiempo Oscuro, que viene a describir ese comienzo del invierno hacia el mes de noviembre. Va a empezar el invierno. Los ramajes aguardan despojados en la tierra ya húmeda. La noche borra pronto los círculos de luz del mediodía. Junto a las casas dura poco la flor y es como el fuego que ilumina las hojas de un libro abandonado. Va a empezar el invierno. Se oye apenas al alba el saludo de un ave al nuevo día que ha de devorarla. Mismas brisas leídas contra el ávido silencio como signos del fin. La luz rueda vacía en la inminencia de un eclipse sin término. ¿Qué oscuro rostro conoce ya esa luz desde el inicio
amenazante rostro contra el rostro de la luz irredenta. Gira el ave a lo lejos bajo la calcinada espiral del mediodía. Va a empezar el invierno. Nada arde entre ramas que aún custodia la noche. Tan solo acaso la promesa de una luz resurrecta, un nuevo rostro de blancura inviolable que cubriera la tierra, hierba blanca, liviana floración blanca, blancas hogueras por el cielo. Y aguardamos ese no de la nieve, afirmación de un nuevo nacimiento de la luz. Bueno, en 2003, creo, publiqué el siguiente libro, que se tituló Moradas del Insomne. Es un libro ya escrito al regreso de Alemania, y este poema, que se titula Las Siete Cañadas, es un poema, creo que es el único poema en que he hablado del volcán, del Teide, ¿no? Es un paseo por un lugar que es un sendero que se llama Las Siete Cañadas, que rodea al volcán, al Teide, ¿no? El volcán no es un sueño. Tú y yo lo rodeamos por las 7 cañadas bajo el sol que giraba más lento que nosotros. No dormía el volcán. Acompañaba los pasos entre flores, los abrazos furtivos como hogueras al borde de otro cielo. Tú descubriste para mí 2 pájaros conversando abrazados por las ramas que ardían con el fuego antiguo del volcán. El sol o el ojo o el cráter daban luz y embebían la luz que solo daban los párpados del sueño. Párpados, tus párpados, enhebrados al sueño de los míos. Como la tela de la araña que vimos resistirse al viento y a la presencia oscura del volcán, así los párpados delgados buscaban en el aire el centro intacto de la vida y la muerte. Secreta estancia del amor, a donde tú acudías de muy lejos, del centro de una tela tejida entre el sol y la nada. No era un sueño el volcán. Por las 7 cañadas nos decía la luz que no era un sueño el amor, que otra luz verían los ojos a la sombra del sueño. Y antes de pasar a los poemas inéditos con los que quiero terminar la lectura, voy a leer 2 textos del último libro, Antes del Eclipse, que está publicado en 2007. Uno de ellos está escrito en Gran Canaria, en un lugar que es un antiguo volcán ya, digamos, completamente extinto. Es lo que se llama una caldera. Se llama el lugar la Caldera de los Marteles. Quien haya estado en Gran Canaria lo conocerá, en las cumbres, ¿no? Y allí, al final de esa hondonada, que es esa caldera, hay unos almendros. Y bueno, a partir de una visita, escribí un poema titulado Almendra. La noche no ha caído aún sobre los cuerpos. ¿Cómo podría el viento atravesar los rostros si los labios insisten en unirse a los labios? No hay palabras ni aliento, sino el viento que gime por sembrar en la luz su semilla, su sombra. No te gires, no mires ese bosque de almendros. Las flores aún no pueblan sus ramajes sedientos. Nace el sueño en las bocas que se funden dormidas. La noche aún no nos hunde
en su oscura morada. Más allá de este instante, aletea otro instante. En la almendra que muerdes, duerme ignorado el tiempo. Y para terminar la lectura del libro, de la crepitación, antes de los inéditos, voy a leer un poema en prosa que está escrito también en Gran Canaria, en este caso cerca de una playa, la playa de Vargas, un lugar extraño en la costa sureste de Gran Canaria, en una noche de luna. Una luna amarilla sobre el horizonte, fugazmente entrevista desde la carretera, señaló hoy el comienzo de la noche, disco dorado en el umbral del secreto. Horas más tarde, mientras bajaba hasta el mar, pude verla mejor. Se había transformado ya en un ojo blanco y su pupila esparcida sobre la vívida luz llamaba desde el sueño a las pupilas que la contemplaban. Y al llegar a la playa de Vargas, toda aquella luz flotaba sobre el mar, trazando un sendero entre el agua y el cielo. El monje que no soy, junto al mar, en la noche, no encontraba ninguna palabra capaz de temblar como esa luz, acordada al unísono, sin mancha, sin sombra, sin fatiga. Buscaba esas palabras junto al sendero de plata en el que solo se oía un canto sin palabras, una música leída en la hipnótica partitura de las olas. Vaivén, vaivén, barcarola y vaivén, en el que el sueño del mar era acunado por la muerte de todas las palabras. Y paso a los inéditos. Y bueno, creo que estamos en tiempo. Rafael, No quiero... estate tranquilo, que estamos disfrutando muchísimo. Eso espero. Claro, así Bueno, placer. sí. Vale. Placer oírte, relájate y regala. A mí estas situaciones me ponen un poco nervioso, ¿no? La falta de costumbre, ¿no? Y bueno, voy a leer un poema inédito que se titula La intimidad, escrito este verano, el verano pasado, si no me equivoco, y luego pasaré a la serie de 9 textos escritos en el invierno suizo, ¿vale? En el que estuve hace poco. Bueno, la intimidad. Estos poemas no los conoce nadie, ni siquiera Mario, que conoce todo lo que he escrito. Y son, por lo tanto, poemas realmente inéditos. La intimidad. Y ahora, atrapados como estamos en estos terraplenes de jugosa luz última, vas a decirme que no tiene sentido ni siquiera atreverse a respirar a medida que el viaje de las nubes se adentra en las montañas, respirar en el límite y pensar que detrás de lo que respiramos está la imposibilidad de respirar, la extática tiniebla. Te escribo porque apenas lo he hecho últimamente, arconte o diosesillo, ángel faunesco o serpentino mordedor de tantas horas que el tiempo no quiso devolver. Conozco tus caprichos, pero soy más paciente que al principio. Estoy sentado, mírame, al borde de la oscuridad. La luz se filtra desde inmemorables gradas por las que no podríamos descender ni subir. La memoria se engaña, creyendo que conoce el asiento de la sombra. Vendrás a hacerme compañía en este umbral donde te conocí, para jugar de nuevo al escondite que inventamos. Ya sé que no vendrá. Los árboles me miran, una vez más, materia absorta que dibujara un día los rostros de la descomposición. Ahora soy yo quien los dibujo, para que sin necesidad de respirar pueda volver aquí siempre que lo deseen las montañas. Y la serie de nueve poemas no tienen título aún, y los voy a leer con una breve pausa entre uno y otro, y
y me perdonarán si, en fin, si los poemas no les gustan. Yo la verdad que no estoy muy seguro de ellos y bueno, esta lectura en alto es una especie de prueba para saber realmente cómo suenan, ¿no? No he caminado nunca por aquí, ni un viento como este me salió nunca al encuentro, aunque de nuevo esté en pie la amarga resolución de decir casi nada, una insignificante muesca en el hueso del alma. Qué indiferente has sido hasta ahora a todas las incitaciones de la vida secreta. Nada de lo que te salía al paso era para ti más que una oportunidad de volver a escuchar tu canción favorita, como si lo que la vida te brindara debiera formar parte de lo consabido. Pero ahora que se impone una nieve más dura, una nieve agrietada, perdida, silenciosa, absorta, no sabes cómo responderle, ni siquiera conoces los nombres de esos pájaros que en las copas raquíticas alborotan entre una y otra ráfaga. ¿Quién diría que todo esto fuera a estallar un día, si ahora yace encadenado a la más oscura de las horas, la del despojamiento y la del hielo, la hora hundida en el fondo de la espiral de la ausencia? ¿Quién diría que ahora mismo la savia bulle, bucea, recóndita en las madres dormidas y que desde lo más lejano nos llama lo que algún día tendremos estrechado en los brazos, aunque no sea sino el último aliento de la última palabra que diremos? Revolotea ya aquí, en la atronadora ventisca, y toma de la nada su ninguna sustancia. Te entretuviste distraído junto a unos matorrales que, pensaste, se libraban del látigo del viento, raros matojos verdinegros hincados en la tierra. Sentiste desazón. No era el camino que pensabas tomar cuando saliste. Era un sendero estrecho que bordeaba la montaña y te exponía a la succión, a la roedura. Había en un recodo 5 o 6 caracoles cuyas conchas, blanquísimas, estaban medio hundidas en el barro. No había nada dentro, conchas huecas, ni el más mínimo rastro de otra vida, salvo los excrementos de las cabras. El viento percutía un dolor a través de tus oídos. ¿Cuántas veces, cuántas veces, sin saberlo, lo escuchaste? También esta mañana, como si lo soñaras, tocaba los cristales, insistente, pero tú no querías dejar de soñar con la intemperie. Desmesura y ardor son los nombres que adoptan lo que no tiene nombre, ni quiere ser soñado. No es el final aún, pero presientes que se apaga su voz cuanto más entre sábanas te envuelves para escucharla. Solo salva, has pensado, levantarse, olvidar y salirle al encuentro para saber si es verdad que en los caminos todo se ve mejor y la intemperie te pone su mano helada sobre los hombros. Nada, ni cuando creí haberlo hecho, escribí nunca sobre la nieve. Comprenderla es difícil, y aún más difícil es encontrar un rincón de nieve sin huellas de pisadas y con una rama reseca escarbar en ella unas palabras que el corazón no entienda porque las lleva dentro desde siempre. Desde siempre. No hay nunca ni siempre en el adiós, que es escribir con el hueco de lo blanco unas letras de ausencia, aunque hablen de amor. Agáchate y escribe en el lugar de nadie palabras que el viento de la noche cómplice no se llevará quizás, palabras como huellas de pisadas de corzo que queden por un tiempo hasta que vuelva a nevar. Palabras en la nieve que puedan ser borradas tan solo por la nieve. Poco después, el lugar de la nieve en que escribí esas palabras no era acaso ya más que un montículo seco, y acaso con la nieve se habían derretido como sombras las palabras, pero ¿qué importaba eso si el temblor de la luz que se marchaba de puntillas
entre las montañas dormidas, acariciaba como por última vez las extasiadas gargantas de los pájaros, para que escondidos en los árboles cantaran como quien juguetea, cantaran una líquida estrofa de luz pura antes de revolotear y perseguirse y perderse. Yo me detuve bajo los carámbanos y pensé en que sería un modo extraño de morir, dejarme atravesar por uno de ellos, una estaca de hielo en pleno corazón. Que pese lo mismo que nada, como la nieve que cae cuando todos dormimos, y nadie se despierta salvo quien pesa ya tanto dentro de sí mismo, que cualquier copo es como plomo para sus sueños, que pese apenas este libro que leo, que las palabras parezcan no pesar, no significa que no caigan unas sobre otras, hasta que se borran de la faz de qué pueden borrarse unas palabras si fueron escritas sobre lo incorpóreo, si no llegaron a decirse, porque no hubo saliva suficiente, o el vaho del aliento las retuvo en su nube, hasta que se borran sobre la faz no de esta tierra, sino de la tierra borrada desde siempre, por la nieve que cae y que no pesa, y sin embargo retumba en algún sueño adentro. Aunque el viento lo niegue, quedó atrás otro invierno. No es cindas lo que recuerdas de lo que te sale al paso, el fango del camino de la nieve que cruje ya solo en el recuerdo, en el hilo que pende de una disolución. Cruzó entre dos silencios el pájaro de siempre. Una cabra, si es que era una cabra, salió a tu encuentro, se interpuso entre lo que no podías darle y lo que le ofreciste. Y un cervatillo que perdía el rastro del olor de su madre se escondió temeroso en el bosque. Los animales saben que otra estación se acerca, que las huellas quedaron dormidas en la nieve que al fundirse se mezcló con la tierra en el fango que pisas. En otra tumba más te has convertido. No eres ya más que una incisión que dice en el reverso lo tardío de todo, el nudo o perversión que no revela nada, cicatriz escondida una vez más, cicatriz sobre antiguas, borrosas, incontables cicatrices, incisos o marcas olvidadas, rasguños como las picaduras de insectos que sangran en las pieles imberbes, jardín de florescencias, nombre de lo desvanecido que se dijo en bocas sin aliento. Una tumba eres tú, una tumba que hubiera preferido apartar de este camino hendido. Nunca sabré pedirles a los ojos que olviden lo que vieron entonces, las pupilas que ardían en la luz de tus ojos perdidos en los míos, o era al contrario, tus ojos enrojecidos poco antes de que se los llevara el sueño, a donde nunca sabré, a ese lugar que es ahora otra tumba silenciosa en la nieve. Gracias. Ahora lo ideal sería conversar un poco, ¿no? Tenemos 10 minutos hasta las 8. Antes de que comience realmente Caballero Volante, ¿no? Está a punto de llegar. Padres como nosotros. Sí. Creo que los he abrumado con demasiados poemas. ¿Cómo ha sido la mirada a esto, Mario? ¿Qué poeta has visto tú aquí? Es complicado, sí. En cierto modo, Mario comentaba que es muy implacable y a lo mejor injusto, porque para
mí es muy complicado enfrentarme a poemas escritos hace casi 20 años, porque, bueno, concibo la escritura como un fogonazo, digamos, de un instante que comienza y termina en ese mismo instante. Y para mí lo importante es ese momento de la escritura, ese momento que es una especie de éxtasis, una especie de salida, digamos, del tiempo cotidiano. Y bueno, luego el rastro que dejan los poemas y los poemas, digamos, convertidos en textos que van a estar recogidos en libros, ¿no? Para mí son ya secundarios. Y en ese sentido intenté dejar solamente aquellos poemas sobre los que no tenía ninguna duda. Es decir, que aquellos que por algún motivo me chirriaban o me resultaban incluso repetitivos respecto de otros, ¿no? O simplemente fallidos, ¿no? Creo que hay en casi todos los libros, bueno, en los 6 libros que he publicado, hay poemas que en su momento quizá no debí publicar, o bueno, el volumen normal de un libro pues es de unas 70 o 80 páginas. En ocasiones, bueno, claro, no somos lo suficientemente autocríticos, ¿no? O exigentes. Y bueno, este libro es una ocasión para ser injusto con uno mismo, ¿no? Bueno, no sé, luego el lector es el que tendrá la última palabra, ¿no? Pero bueno, estoy pensando más cosas sobre lo que me has preguntado, porque en cierto modo también a mí me resulta un tanto, incluso un poco escandaloso el convertirse en lector de uno mismo, ¿no? Y en ese sentido no he querido reescribir los textos. Me resulta muy complicado volver sobre un texto ya escrito en un momento y a partir de una vivencia concreta y reescribirlo desde hoy. En ese sentido solo tenía la alternativa o bien de suprimir el poema o bien de mantenerlo tal cual, ¿no? Y bueno, espero que el resultado aún hoy sea válido. Yo ya no escribiría de cierta manera, ¿no? Hay muchas dependencias, pues podríamos estar aquí tiempo, ¿no? Hay muchas dependencias, sobre todo en un libro como El canto del umbral, de cierta poesía, de una concreta visión de la insularidad, del paisaje insular, y digamos, y con una serie de recursos estilísticos muy marcados, de los que yo bebí en su momento, de los que aprendí mucho, ¿no? Y de los que luego he tenido que liberarme, claro, de una manera progresiva, espontánea y en busca siempre de un camino, no sé si personal, pero en cualquier caso no deudor de poéticas ya existentes, ¿no? Pero es verdad que El canto del umbral, por ejemplo, está escrito con 20 y pocos años, ¿no? Y bueno, creo que ese libro, sobre todo, es un libro, curiosamente, comentaba Mario que es un libro del que no he quitado demasiado, porque para mí fue mi primer libro publicado, y en cierto modo yo tengo un recuerdo entrañable de quien fui en ese momento y de ese libro que para mí era una especie de estreno como poeta, ¿no? Y le tengo cariño a esos poemas, ¿no? Y seguramente esos motivos sentimentales han hecho que, aunque sea el libro quizá
más mimético de ciertas poéticas sea el libro que más he respetado. Y en cambio otros libros, por ejemplo, Antes del eclipse, que es mi último libro publicado, ha sufrido una criba mayor, ¿no? No sé si por ser más reciente, pues he intentado distanciarme más de él, ¿no? Es extraño, ¿no? Sí, bueno, no sé si hay más oportunidades para conversar o... Yo te haría una pregunta bastante simple, casi de alumno. Bueno, somos compañeros profesores. Bueno, hay varios compañeros míos a los que agradezco. ¿Por qué lo has titulado La crepitación? La crepitación es el título de una de las series de Detrás de tu nombre. Ajá. ¿Pero has elegido eso? Y ¿Porque es más representativo sí, del conjunto de...? Sí. Era complicado encontrar un título, no quería que fuera demasiado largo, y tampoco quería repetir ninguno de los títulos de libros concretos. Y lo había usado en francés para una pequeña antología que se hizo, ¿no? Le crépitement, la crepitación. Y dije, bueno, la idea del fuego que ha pasado, de las brasas que todavía mantienen un resto de vida, ¿no? Un resto de calor, sobre las que en cierto modo se pisa, ¿no? Y que crujen, crepitan, ¿no? Y se escuchan casi en la distancia, ¿no? Un poco, creo que traducen un poco mi idea de la poesía, ¿no? Para mí la poesía es una frustración permanente, porque es un intento de alcanzar una vivencia plena desde la imposibilidad de la vida, ¿no? Bueno, así que en ese sentido creo que el título revela esa idea, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer de nuevo a todos los amigos y bueno, y los que no son amigos, que se han acercado por aquí y que han compartido este rato con nosotros. Y bueno, yo me he sentido muy bien acompañado, así que gracias.